Buenos días, buenas tardes a todas y todos. Iniciamos esta conferencia que está en el marco del programa online de diálogos regionales. ¿Qué podemos hacer mejor para superar las crisis? La conferencia de hoy, en el módulo temático ¿Qué necesitamos para hacerlo bien?, lleva por título Más poder y competencias para una mejor gobernanza de los territorios. Quiero explicar brevemente este título. Estamos hablando acá de poder y competencias. El poder es el objeto de la ciencia política. Y antes que eso, del derecho constitucional. Hoy estamos en el marco de un proceso constituyente. Y por lo tanto, cuando hablamos de poder, hablamos tanto del derecho constitucional como de la ciencia política. En mi caso, me voy a concentrar más en lo relativo a la ciencia política. Y cuando hablamos de competencias, hablamos de derecho administrativo o también de ciencia política vinculada a la sociología política. Estos son los ámbitos en los cuales se concentrará mi exposición. Y señala que el objetivo de este poder y estas competencias es para tener una mejor gobernanza de los territorios. Cuando hablamos de territorio, hablamos de geografía física y geografía humana. Y quiero detenerme un segundo en la palabra gobernanza. Es una palabra que se ha ido imponiendo, es una palabra nueva, que es distinto de gobierno. El gobierno hace alusión al poder, al mandar. La gobernanza hace alusión al poder, pero con el liderazgo. Y de esto vamos a hablar. Y por último, este título lleva una palabra al comienzo: más poder. Y esa palabra está aludiendo al proceso. Es decir, aquí no vamos a hablar de una descripción de lo que hay, sino que vamos a referirnos a un proceso que se abre. Un proceso incremental, como dice la palabra más, y gradual. Por eso la conferencia se titula Más poder y competencias para una mejor gobernanza de los territorios. Veamos ahora una frase que es muy ilustrativa, muy clara para motivar esta conversación. Esta frase fue pronunciada por Christian Laroulet. Ustedes saben, Christian Laroulet es un principal asesor del gobierno, pero fue emitida en el 12 de diciembre de 2017. Estamos grabando en diciembre de 2020. Entonces, cuando hace 3 años, ese día, la Fundación Chile Descentralizado, junto a la Fundación Superación de la Pobreza, estábamos organizando un seminario que se llamó Superemos la Pobreza, desarrollando las regiones. Y ese mismo día, en el Congreso Nacional, se estaban votando las 2 leyes que habilitan el proceso del cual vamos a hablar. ¿Y qué dijo Christian Laroulet? Dijo, lo clave es que no va a haber retroceso del proceso de descentralización. Y hace un llamado: hagamos un proceso de construcción de instituciones con la seriedad, el rigor y el cuidado para que podamos efectivamente avanzar seriamente en un país descentralizado. Veamos este proceso de construcción de instituciones. Estamos prontos, después de 3 años, a construir la primera institución, el nuevo gobierno regional. El nuevo gobierno regional como máxima autoridad de cada una de las 16 regiones del país. Si ustedes se fijan en la lámina, en el centro está el gobernador o gobernadora regional. Y eso está a todo propósito colocado allí, porque ese es el cambio que constituye el nuevo GORE.
¿Y qué hace el gobernador o qué hará el gobernador o gobernadora regional? Será el articulador del nuevo gobierno regional. Si ustedes se fijan, en la línea superior está el Consejo Regional, que ya existe y desde 2013 está siendo elegido por la ciudadanía. Y en la línea inferior está el primer servicio público descentralizado, que será el gobierno regional. Hoy ese gobierno regional depende del intendente y el intendente es designado y removido por el presidente de la República. Por lo tanto, este pequeño cambio es un cambio de proporciones que probablemente ustedes no se imaginan. La elección del gobernador o gobernadora regional cambia el sistema. Veamos entonces la segunda institución que hay que crear. La idea es que el gobierno regional elegido tiene que cambiar la relación de la actual institucionalidad territorial con los ciudadanos. Y esto es muy importante, porque este cambio produce una profundización de la democracia y un acercamiento, por lo tanto, del poder a los ciudadanos. ¿Cuáles son las instituciones que se generan a partir de este cambio? En primer lugar, el fortalecimiento de la democracia representativa. Para esto se necesita una gran campaña de información pública que permita una amplia participación ciudadana en las elecciones de gobernadores y más adelante de consejeros regionales. De tal modo que no se repita la circunstancia de las elecciones primarias en que solo un 3% del padrón electoral estuvo presente. Es fundamental que en la próxima elección del 11 de abril de 2021 haya una amplia concurrencia. En segundo lugar, la democracia participativa. Sabemos que la democracia está en crisis, que hay un alejamiento de las autoridades respecto de los ciudadanos. Producir el acercamiento no solo se logrará con más elecciones, sino que se logrará con nuevas instituciones que fortalezcan la participación ciudadana. Aquí mencionamos una de esas, que es la creación de los consejos regionales de la sociedad civil, pero son muchas más. No tengo el tiempo para dedicarme a eso, pero observatorios, distintas instancias y formas de participación ciudadana que entre elección y elección vayan dándole vida a esta democracia participativa. Pero también es importante que consideremos formas de democracia directa. Hoy en día, los municipios tienen esa potestad. Sin embargo, salvo 2 o 3 grandes municipios de la capital, no han podido ejercerla, que es la consulta ciudadana sobre asuntos de interés para la gente. Estamos en el marco de una nueva constitución. Es perfectamente posible que en ese marco profundicemos lo que hoy día está en la legislación vigente y que se establezcan formas de consulta ciudadana a nivel territorial, no solo a nivel municipal, sino que a nivel regional, y que éstas tengan el financiamiento y las formas de ocurrir. Veamos ahora el tema de las competencias. Hasta aquí hemos hablado del poder, un poder que está en el gobierno regional y que está en la relación con la ciudadanía. Pero para que los gobiernos regionales puedan ejercer su labor, es fundamental fortalecer la inteligencia estratégica territorial, con capacidad endógena que esté vinculada al gobierno regional. ¿De qué se trata? Estamos pasando de un sistema en que el gobierno en los territorios solamente es la transmisión de las decisiones que en el nivel central se están tomando y que por lo tanto la inteligencia que se necesita para ejecutar esas órdenes o esas indicaciones es menor. En cambio ahora el nuevo gobierno regional tendrá como responsabilidad hacerse cargo de los territorios, del desarrollo de los territorios. Los 16
gobernadores o gobernadoras regionales tendrán esa responsabilidad frente a la ciudadanía. Y por lo tanto, para hacerse cargo del desarrollo, hay que potenciar esa inteligencia estratégica territorial, el cerebro del gobierno regional. Y aquí hay 3 propuestas concretas que son importantes de considerar. 1. La ley 21.074 establece la creación de los comités de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo. Esos comités que ya existen en la institucionalidad actual debieran transformarse en instancias público-privadas con capacidad de generar una visión estratégica común, como parte de distintos subsistemas de gestión estratégica del gobierno regional, por ejemplo, capital humano y ciencia y tecnología, pero en este caso en particular vinculados a la visión estratégica común, la creación de esa visión estratégica común. Pero no basta con tener una visión, hay que tener información, datos, estadísticas. Y para eso es fundamental crear centros de pensamiento estratégico territorial. Esta idea ya está en el informe de la Comisión Asesora Presidencial que en 2014 se entregó a la Jefatura de Estado para potenciar el desarrollo de los territorios. Bueno, estos centros son claves porque es fundamental que junto al gobierno regional, que en el gobierno regional exista ese cerebro y que por lo menos estos centros hagan las preguntas iniciales y elaboren las recomendaciones finales. Sabemos que muchas de nuestras regiones son pequeñas y que estas unidades serán de distinta naturaleza en cada región, pero es fundamental de que existan. Junto a ella, es también muy importante articular una red de instituciones públicas, universitarias, privadas, regionales, nacionales, internacionales, para potenciar las capacidades endógenas. De tal manera que a partir del comité estratégico, del centro de pensamiento estratégico y de esta red, se generen las evidencias, se formule la visión prospectiva y finalmente se cree una cultura del desarrollo territorial. Veamos ahora otras instituciones fundamentales que es necesario crear. El gobierno regional no está solo, no actúa solo. Es fundamental que este gobierno desarrolle las redes. Ahí ustedes en esta gráfica ven el edificio, el mismo edificio que estaba en la segunda lámina. Este edificio es fundamental. Hoy, paréntesis, está en cuestión dónde se van a instalar los gobiernos regionales. Es clave que los gobiernos regionales se instalen con la dignidad de la función que el Estado de Chile les está confiriendo. ¿Y qué red va a desarrollar este gobierno regional? Redes con el nivel nacional, con el nivel regional y con el nivel local. Con el nivel nacional es fundamental. Y en esto, el gobierno nacional tiene una tarea fundamental. No puede marginalizar ni minimizar a los gobiernos regionales. Tiene que actuar colaborativamente con ellos. Para eso existe la Comisión Interministerial de Descentralización, que hasta ahora ha funcionado un poco y de manera opaca. Es fundamental potenciar esa comisión para que interactúe con los gobernadores regionales, por separado y en asociación, de tal manera de construir juntos el desarrollo territorial colaborativo. También es importante generar redes en el nivel regional. ¿Con quién? Con los delegados presidenciales, con los CEREMIs, con los servicios públicos desconcentrados. Muchas de las tareas, sobre todo al comienzo, dependerán de la capacidad de colaboración entre gobierno regional y servicios públicos desconcentrados. Y ahí será necesario, como decíamos al comienzo, que esta gobernanza se genere bajo el liderazgo de quien tiene la visión común compartida, la visión estratégica compartida, el gobierno regional. Por último, pero no menos importante, es fundamental que esta relación de los gobiernos regionales se haga con los niveles locales. Fortalecer la relación con los municipios, potenciando las capacidades de generación de proyectos y de gestión conjunta, es clave.
porque los municipios es donde está la ciudadanía, es donde está la gente. Y por lo tanto, es clave que el gobierno regional no actúe solo, sino que en colaboración con los municipios. Esto es en particularmente importante a nivel de aquellas regiones que constituirán áreas metropolitanas, grandes urbes que será necesario coordinar el gobierno regional como coordinador de los distintos alcaldes. Para terminar, veamos cómo operaría este sistema. Hay que desarrollar un sistema integrado de instituciones. En esta gráfica vemos esta pirámide, donde la piedra angular es el gobierno regional. Ustedes ven a un lado la participación ciudadana, ejemplificada en los consejos regionales de la sociedad civil. Al otro lado, la gobernanza multinivel, es todas las interacciones que el gobierno regional tendrá con las distintas instancias del Estado de Chile. Y en la punta de la lanza, o en la punta de la pirámide, está el pensamiento estratégico, es decir, la capacidad que tendrá el gobierno regional de liderar con sentido y con resultados efectivos la conducción de la ciudadanía, la conducción de la región. El pensamiento estratégico es clave para lograr éxito en esta tarea. De tal modo, más poder y competencias para una mejor gobernanza territorial. Los invitamos a ser parte de esta historia. Muchas gracias.